hasta que Él venga a buscar a su preciosa iglesia. Y estamos esperando ese día, sin lugar a dudas, que Cristo venga, ¿no? Y cómo cambiarán todas las cosas y la gratitud será perfecta. Los invito a que podamos leer en el Evangelio de Lucas. Vamos a buscar Evangelio de Lucas, capítulo 17, una lectura bastante conocida por nosotros, Lucas, capítulo 17, desde el versículo 11. Me voy a poner más al medio, me abandonó mi señor hasta el costado ahora. Después vuelvo, pero está acá. Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 11. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró, rostro en tierra, a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y este vete, tu fe te ha salvado, este vete pareciera medio imperativo, sin embargo es un pedido del Señor también amoroso dentro de todo lo que ha hecho. Y ya lo miramos en unos segundos más. Qué tremenda situación, ¿no? Lo más increíble en la historia del hombre debe ser la ingratitud. La ingratitud a sus pares también, la ingratitud a las personas, pero cuando está la ingratitud al Señor, qué cosa triste que es no poder o no querer reconocer las bendiciones y todo lo que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos aquí este caso de gente de una triste situación, de una triste vida, de una triste manera de vivir, porque dice que eran 10 hombres leprosos que salieron al encuentro del Señor. Sin lugar a duda que se habían enterado del Señor Jesucristo, se habían enterado que venía por el camino, las noticias, aunque no había celular, no había Facebook, no había nada de esto, sin embargo las noticias corrían y todos sabían, se enteraban dónde andaba el Señor, las multitudes lo seguían. Y acá vienen estos, dice, al entrar en una aldea, nos da la idea de un lugar más pequeño, un lugar no muy grande probablemente, 10 hombres leprosos, y dice se pararon de lejos. ¿Por qué se pararon de lejos? Porque según la ley no podían acercarse los que estaban enfermos de lepra. Al contrario, tenían que andar hasta los gritos, gritando, inmundo, inmundo, ¿para qué? Para evitar contagio. La gente no se quería acercar a ellos y ellos no podían acercarse a la gente. Esto traía como consecuencia una manera de vivir muy triste, lejos de la familia, lejos de los trabajos, habían perdido lugares en la sociedad, no podían ir al templo, no podían ir a ningún lugar donde hubiera gente. Así que lo que la sociedad separa, que son los niveles sociales de la gente, la enfermedad une, porque en una enfermedad estaban todos juntos, eran todos leprosos, de distintas condiciones. La lepra es una figura del pecado, es algo triste, es una enfermedad silenciosa, lenta, indolora, donde se van perdiendo miembros del cuerpo y están todos vendados para que no se vea lo horrible, lo feo,
lo oloroso también, porque traía olor todo esto, a pudredumbre, y perdían miembros y todo esto, era algo tristísimo realmente. Y de lejos, dice, y decimos bien por estos 10, dice, de lejos le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Usted dirá, ¿tantos hombres leprosos? Es que justamente la lepra los había unido. Podían estar juntos entre ellos, todos con una misma desgracia. Qué triste que es esto, ¿no? La enfermedad, que los dejen solos, apartados. ¿Qué les quedaba esperar? Solamente la muerte. Les quedaba esperar solamente ir tironeando como podían en la vida, pero se enteraron que venía el Señor Jesucristo por el camino, ¿no? Y se pararon de lejos y dice, alzaron la voz. Esto de alzar la voz significa que, lo decimos en criollo, empezaron a los gritos, ¿no? Porque estaban lejos, tenían que hablar fuerte, gritar fuerte para ser escuchados. Siempre que hay una muchedumbre, hay murmullo, ¿no es cierto? Y cuesta mucho escuchar. Entonces ellos de lejos ahí, encima estaban lejos, alzaron la voz diciendo Jesús Maestro, Salvador, Maestro, Rabí, ten misericordia de nosotros. Miren qué oración cortita. Ten misericordia de nosotros. Una oración bien dirigida, al que tenía todo poder. Y la Escritura nos dice que el Señor, cuando Él los vio, les dijo, id mostraos a los sacerdotes. Cortita la respuesta también, cortita la oración efectiva, cortita también la respuesta de nuestro Señor. Y dice la Escritura, estoy en el verso 14, y aconteció que mientras iban, o sea, obedecieron, mientras iban, fueron limpiados. Y hasta aquí estamos todos juntos. Hasta acá el grupito que vino, el grupo que gritó, los 10, ¿no es cierto?, gritando, haciéndose oír, unidos en la desgracia de la lepra, de la enfermedad. No hay diferencias sociales, no hay diferencia de vestimenta, no hay diferencia de posiciones. Fíjense que no hay diferencia ni aún de frontera, porque luego se nos aclara que hay uno que es extranjero, hay un samaritano, hay uno que no era del grupo, sin embargo la enfermedad los unió también. Ellos no se podían tratar entre sí, la enfermedad los unió. Ahora, el relato es completo y dice que el Señor les dijo, id mostraos a los sacerdotes. ¿Por qué mostraos a los sacerdotes? Porque el sacerdote era el que daba el alta de la enfermedad. El sacerdote era el que había dictaminado de que eran leprosos, de que tenían que estar excluidos, tenían que estar lejos, eran los que examinaban el cuerpo del paciente, por decirlo de alguna manera, tenían que corroborar, tenían que revisar su cuerpo, de que aquella llaga que tenía no fuera una cosa simple, o fuera una cosa simple, o fuera realmente lepra, algo tremendo y muy dado en aquellos tiempos. Usted sabe que la lepra todavía no tiene cura. La lepra tiene alternativas de poder frenar la enfermedad y tenerla controlada, pero la lepra en sí no tiene cura todavía. Y esto es una figura del pecado que hace estrago en el ser humano, que hace estrago en la persona. El pecado es lo único que ha unido a la gente de todos los lugares. Con el tema del pecado somos todos iguales. Con el tema del pecado no hay frontera. No hay nacionalidades, no hay guerra, no hay nada. El pecado une. Todos pecadores, dice la Biblia. No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Estamos unidos en una desgracia que es el pecado. Pero Cristo vino desde el cielo, hemos cantado canciones en esta mañana, vino desde el cielo la magnífica gloria. ¿Y a qué vino? Vino a buscarnos a nosotros. Y para poder buscarnos y encontrarnos a nosotros, fue la experiencia de la cruz del Calvario, tuvo que morir en la cruz, poner su vida por la nuestra, para que nosotros podamos tener vida y vida eterna, gracias a que Él murió y nos abrió la posibilidad. Y Él es el camino estrecho. Él dijo en el ministerio, yo soy
el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora estos hombres que cuando van caminando, dice, aconteció que mientras iban obedeciendo al Señor, no fue a la voz del Señor que fueron limpios. Destaque el detalle esto. Primero está la obediencia. Y una vez que está la obediencia a lo que el Señor dijo, aconteció que mientras iban, no nos dice en qué distancia estaban luego de que el Señor les dijo, vayan, muéstrense al sacerdote que les va a dar el altar. ¿Qué tenía que hacer el sacerdote? Los tenía que revisar. ¿Y qué trabajo que tuvo el sacerdote ese día? ¿Qué trabajo que tuvo? Que desde no sé qué hora habrá estado revisando minuciosamente a cada uno para ver que realmente estaban limpios, sanos. Así que ese día el sacerdote iba a tener un trabajo cual nunca, en todos casos de leproso. Y dice, y aconteció que mientras van caminando, obedeciendo, yendo al sacerdote, dice, fueron limpiados. Qué sorpresa que habrá sido al ir caminando y mirándose el uno al otro y ver que sus partes estaban todas, ¿no? Porque el Señor hace las cosas, las hace todas bien. No quedaron ahí, bueno, con la piel linda y le faltaban un montón de partes. Calculo, y lo estoy pensando en este momento, el Señor restauró como aquel hombre de la mano coja y como la sordera que aparece, o el ojo que no estaba el ojo y aparecen los ojos. Yo creo que el Señor restauró las partes, los miembros perdidos allí, y se habrán visto la carne como realmente como la de un niño, ¿no? Vieron los chicos chiquitos, yo siempre digo, dan ganas de morderlos ahí, ¿no es cierto? Porque son tan tiernos, una piel tan lisita, tan bonito, ¿no? Nos llegan a morder a nosotros con todas las arrugas que tenemos, se le caen los dientes, ¿no? Al que nos muerda, ¿no? Pero en una criatura, a ver esa ternura, esa carne tierna de un bebé, dan ganas de apretarlos, ¿no? Yo creo que ellos se entraron a mirar y se habrán dicho el uno al otro, pero mirá, y se habrán entrado a sacar las vendas todas sucias ahí, y estaban completos, estaban perfectos. Qué alegría que tendrían, saltarían de alegría. ¿Qué no dirían el uno al otro? Pero ocurre el verso 15, que es significativo y es total, y dice, entonces uno de ellos, entonces, cuando se vieron limpios, cuando iban de regreso, cuando iban a mostrarse al sacerdote, entonces uno de ellos, viendo, o sea que se observó, viendo que había sido sanado, no está mirando al otro, se está mirando a sí mismo, viendo que ha sido sanado, se paró y se volvió. ¿Y qué hizo? Glorificando a Dios a gran voz. Qué bárbaro que es esto, qué hermoso. Glorificando a Dios a gran voz. ¿Por qué glorificando a Dios? Porque estaba atribuyendo la gloria a Jesucristo. Estaba reconociendo que el Señor era Dios. Dice glorificando a Dios. No lo hizo en silencio. Gracias Señor, que me sanaste. A gran voz, a los gritos. Así como había gritado pidiendo misericordia, pidiendo, Señor, ten compasión, misericordia de nosotros. Ahora vuelve. Todos estaban escuchando la maravilla que decía este hombre. Volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Y qué hizo? Dice el verso 16, se postró rostro en tierra, a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Mire qué cosa, ¿no? Los samaritanos con los judíos no se llevaban muy bien, estaban bastante encontrados entre ellos, los judíos no los podían ni ver, incluso tenían una ruta para sortear Samaria, para ir por otro camino, para no verlos y no tener una relación con ellos. El Señor rompe barreras, el Señor rompe fronteras. Tenemos varios casos en los cuales se nos habla de samaritanos que fueron bendecidos por el Señor. Y se acuerdan de la mujer samaritana, ¿no? Un caso tremendo,
que ella le dijo todo lo que era, y la mujer fue y contó en la aldea, en el pueblo, y dice que creyeron y volvieron, y le rogaron al Señor, quédate con nosotros. Y el Señor se quedó con ellos como 2 días, ahí está con ellos, ¿no? Y 2 días en el ministerio del Señor era un montón de tiempo. El Señor rompió barreras para llegar a la necesidad. Y aquí dice que uno de ellos, viendo que había sido sanado, ¿qué hizo? Volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró. Una actitud, se postró rostro en tierra, dice, a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Mire, el Señor sabe muy bien dónde caen las bendiciones que Él da. El Señor sabe muy bien quiénes son los salvos. El Señor sabe muy bien los que escuchan el Evangelio, los que rechazan, los que se burlan, los que vienen agradecidos. Dice, no son 10, tiene una muy buena matemática el Señor, no se escapa ni uno. Acá podemos decir, pero si estaban lejos, sí, estaban lejos, pero el Señor sabía cuántos eran. No fueron 10 los que fueron limpiados, y los 9, o sea, se está fijando en el que volvió, y los 9, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino a este extranjero. Pareciera como que hasta le llama la atención el Señor. Este extranjero vuelve y da gracias, reconoce y da gloria a Dios. Y los otros 9, pero usted dirá, pero si el Señor le dijo que fueran al sacerdote a buscar el alta médica. Y ahora el verso 19 dice, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Cómo vete? Si vino a la presencia del Señor, yo le hubiera dicho, quédate, hiciste bien, vení, quédate. ¿Por qué le dice vete? ¿Sabe por qué le dijo vete? Porque tenía que ir a buscar el alta médica, tenía que ir al sacerdote que lo declarara limpio, y entonces podía volver a su familia, a todo lo demás. Cuando hemos recibido la salvación en el Señor Jesucristo, no nos volvimos al mundo agradecidos, diciendo, ahora estoy bien, ahora estoy salvo, tengo una iglesia. Hemos ido, el primer lugar de un salvo es ir a los pies del Señor a decir ¿qué? A decir gracias. No implicaba el ir al sacerdote que no volviera a decir gracias. Y luego el Señor les diría, como a este, bueno, ahora vayan al sacerdote para que les dé el alta médica. Primero la gratitud. Hermano querido, en esta mañana estamos reunidos al nombre del Señor. Y yo creo que hemos venido, como este samaritano, hemos venido a postrarnos delante del Señor. Dice uno de ellos, viendo que había sido sanado. Nosotros hemos sido sanados del problema del pecado. Ahora somos libres del pecado, las cadenas de esclavitud han sido cortadas. Ahora somos los hijos de Dios, salvados, perdonados. Hemos sido sanados y volvemos todos los domingos, y cada día debería ser en nuestra vida, a las rodillas, al menos las rodillas del alma, a poder decir, a glorificar a Dios a gran voz, y cantamos con nuestras voces, no serán perfectas, ¿no es cierto? Y a veces le pegamos cada patinada con los cantos también, y el Señor tendrá una sonrisa, ¿no? Y dirá, ya llegará el día cuando estén en el cielo, van a tener voces perfectas, van a cantar, pero a gran voz. Imagina usted, hermano, lo que será el canto en el cielo, en la eternidad, cuando toda la iglesia en pleno y con voces perfectas cantaremos al Cordero y le daremos gracias por su misericordia. En esta mañana estamos con símbolos que nos hablan de qué, que nos hablan de que esto que estamos haciendo en esta mañana es pasajero, porque el Señor dijo, hagan esto hasta que los vaya a buscar, hasta que los vaya a buscar. Y cuando estemos en el cielo, desaparecen los símbolos, porque aparece el Señor majestuoso en medio de su iglesia, con una gran sonrisa, brazos abiertos, recibiéndonos y estando con Él nosotros para toda la eternidad. Porque de tal manera nos amó Dios, que ha dado su Hijo unigénito, como dice San Juan 3:16, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y los que hemos creído en el Señor, nos unimos al verso 16,
nos postramos rostro en tierra, reconociendo el señorío, como veíamos en el día de ayer, reconociendo el señorío de Cristo, postrado, rostro en tierra. No estamos de igual a igual con el Señor. Él es Dios, nosotros somos hombres salvados, perdonados. Estábamos leprosos, lejos de los cuidados de Dios, pero Él nos llamó. Y aun cuando estábamos lejos, gracias que pegamos un grito y el Señor nos escuchó y pudimos venir a Él. Y ahora venimos ¿a qué? Dándole gracias. Aquel hombre vino a decirle gracias, Señor. Gracias, Señor. No se animaba ni a mirarlo a los ojos. Gracias, Señor. Desde el suelo, rostro en tierra, reconocimiento de señorío. Tú eres Señor, yo soy un hombre pecador. Ahora feliz, contento, me han librado de la enfermedad. Y dice, y este era samaritano. Y sabe, esto me habla a mí, a nosotros, que nosotros no, nada que ver con los judíos, ¿no es cierto? Porque el Señor a los suyos vino y los suyos no les recibieron. El Señor vino a Israel y los suyos no les recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, poder de ser hechos hijos de Dios por toda la eternidad. Podemos decir, nosotros somos estos samaritanos. Nada que ver teníamos con el pueblo de Israel. Se volteó la pared divisoria para que nosotros podamos ser parte de una ahora iglesia, junto con judíos convertidos. No se olvide usted que las primeras oleadas de salvación de la iglesia eran todos judíos. Cuando Pedro predica, eran todos judíos, la mayoría. Luego el corazón se fue apretando y cerrando y rechazando al Señor. Y Pablo sale a predicar a los gentiles, así fue la voluntad de Dios, y ahí entramos nosotros y hasta lo último de la tierra, y estamos miramos un mapita, un mapamundi ahí nosotros, y Argentina, donde estamos, y estamos allá abajo, que si no nos agarramos bien nos caemos del mapa, y hasta lo último de la tierra, ahí llegó la salvación, llegó a ustedes, llegó a mí, cada uno ahora podemos estar dándole gracias a nuestro Señor. ¿Por qué? Por su misericordia, por su amor. Qué alegría, hermanos, poder ser hijos de Dios. Qué alegría poder venir cada primer día de la semana y poder llegar a los pies del Señor cuando nos hemos visto sanos del problema, del pecado. Un problema que como la lepra separa de Dios, pero en Cristo ahora somos sanados, somos perdonados y mucho más que esto todavía, somos hechos hijos de Dios. Me acuerdo cuando vivía en Carlos Paz, había una hermana, doña María Blasuto, ella decía, con tal de estar en el cielo, aunque sea me gustaría tener una escoba para barrer las veredas del cielo. Y nosotros le decíamos, pero doña María, en el cielo no hay escoba, no hay vereda, en el cielo somos los hijos de Dios. Ah, pero ella estaba tan feliz de ser una hija de Dios, que aunque fuera en la puerta, con tal de estar en el cielo. Mire, Dios nos ha perdonado en Cristo, pero no nos dijo, bueno, ustedes, Alta Italia, en un rinconcito nomás, porque ustedes no eran tan buenos como se creen. En un rinconcito, o a gusto en el otro rinconcito. Dice, nos ha hecho hijos de Dios. ¿Qué somos nosotros para ser los hijos de Dios? Es misericordia, es gracia, es amor. Y en esta mañana, hermano, con toda sencillez, con nuestras voces a veces hasta quebradas, con a veces hasta frases mal hilvanadas, a veces oraciones que se entrecortan, pero si brotan del corazón, hay una satisfacción en el Señor y dice, estos parecen como los samaritanos, vinieron a dar gracias, ¿no? Cuánta gente ha recibido el bien del Señor. Y mire lo que les dice el Señor, con esto cierro, dice, respondiendo Jesús, dice, no son 10 los que fueron limpiados y los 9 ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino a este extranjero. Y le dijo, levántate, vete. O sea, anda al sacerdote. Tu fe te ha salvado. Y entiendo que la fe que tuvieron ellos los sanó. Creían que el Señor los podía sanar. Pero ahora el Señor agrega algo que es solamente personal para tu fe te ha salvado. Sanado es una cosa, la enfermedad. ¿Se acuerdan los 5.000 cuando comieron
eran mucha gente. No dice que fueron, ellos disfrutaron la bendición de Dios. No dice que fueron todos salvos. Tal vez algunos fueron salvos. Le seguían al Señor por la comida. Hermanos, nosotros no seguimos al Señor por la comida. Venimos a decir gracias, Señor, porque tú eres nuestro pan del cielo, que descendió del cielo, para que nosotros podamos ir al cielo. Señor, venimos a tu presencia en esta mañana, conmovidos de pensar en tu amor, de que moriste por nosotros, nos miraste con amor. Y aún de la cruz del Calvario el Señor pudo decir, Padre, que no les tomara en cuenta el pecado, lo que estaban haciendo con él, porque el Señor vino a cumplir esta obra, a poner su vida como cordero llevado al matadero. Ahí va el Señor Jesucristo, enmudeció, no abrió su boca y consumó la tremenda obra de la cruz del Calvario, para que nosotros tengamos vida y vida eterna cuando hemos creído en él. ¿Y ahora qué nos queda? A volver a él. ¿A qué? A decirle gracias, Señor. Gracias, Señor. Me encanta este hombre. Lo vamos a ver en el cielo. Miren, si llegamos al cielo y vemos tanta gente y dice, yo soy aquel samaritano. Usted habrá leído tal vez que era leproso y cuando me di cuenta en el camino que el Señor me sanó, me volví al Señor. Oh, usted es ese. Y tal vez nos diga, ¿y usted qué le pasó en su vida? Ojalá podamos decir, yo todos los domingos disfrutaba ir a la iglesia, a la reunión, que junto con mis hermanos íbamos a decir, gracias Señor, que perdonaste mi pecado, gracias que moriste por mí en la cruz del Calvario. Yo disfrutaba de poder estar a los pies del Señor, aunque no lo veíamos, pero confiábamos, como el Señor dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados somos, hermanos. No hemos visto nada de todo lo que se habla aquí en la Escritura, pero lo creemos y venimos con gozo en el corazón a decirle, Señor, estoy aquí, que mi silla nunca esté vacía. Quiero estar siempre que pueda a tus pies para decirte gracias, para adorarte y reconocer tú eres el Salvador, pero también el Señor de mi vida. Que el Señor nos bendiga en esta mañana.